Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Chile afronta un escenario de expectativas y, por qué no decirlo, también de dudas, por supuesto. Las elecciones presidenciales podrían cambiar el rumbo de la historia y también podrían ser la expresión de lo vivido desde el 18 de octubre del año 2019. Por eso hay que entender también que no es fácil hacer pronósticos ni tampoco valorar escenarios donde lo que prime ahora es necesario e importante sean las certezas y las garantías para los chilenos, sobre todo para su bienestar. Y de esto queremos conversar con el politólogo e investigador de la SLAC, Pedro Santander, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y de entrada le pregunto, para ir adelantando, Pedro, y agradeciéndole por supuesto por participar en este espacio, ¿qué significa Chile en estos momentos? ¿Qué nivel de análisis simbólico podemos hacer de lo que es Chile, por ejemplo, para algunas generaciones que han tenido que vivir después de la dictadura y algunos que ni siquiera entendieron lo que significó un golpe de Estado con las consecuencias mortales, trágicas que vivió esa nación sudamericana? Bienvenido. Hola Orlando, ¿cómo te va? Mucho gusto estar contigo en tu programa, que además muchos y muchas seguimos desde Chile a menudo. Así que un agrado estar contigo. Bueno, tu pregunta es una pregunta compleja. ¿Qué simboliza Chile hoy en día? Si tuviera yo que responder a ella de alguna manera con una mirada latinoamericana, incluso capaz que un poquito más que eso, incluso, yo te diría que Chile representa en este momento un país con un sistema, yo lo denominaría de neoliberalismo avanzado. Es decir, Chile tiene una expresión de esto que conocemos de neoliberalismo que, bueno, se inicia muy tempranamente aquí, el año 75, después del golpe de Estado, cuando Friedman y sus Chicago Boys empiezan a armar este experimento. Se perfecciona masacre de por medio de toda la fuerza sindical, trabajadora y de todas las conquistas laborales que el mundo del trabajo había logrado. Y después se sofistica y se vuelve realmente un sistema, una expresión avanzada del neoliberalismo con los gobiernos, los 30 años de gobiernos de la Concertación, ¿no? Fundamentalmente la alianza entre la democracia cristiana y el Partido Socialista. En ese momento, el neoliberalismo, por un lado, en nuestro país obtiene credenciales democráticas, ¿no? por decirlo de alguna manera, y se logra perpetuar lo que se había pensado desde un punto de vista económico y financiero para Chile en dictadura, se logra perpetuar institucionalmente en nuestro país ya con cara democrática. Y en segundo lugar, además de esas credenciales democráticos, se vuelve de avanzada en el sentido de que las grandes privatizaciones, el gran avance, ¿no es cierto?, del mundo privado, del capital, de las grandes empresas, a la conquista de lo que habían sido sectores sociales, las concesiones de las carreteras, la privatización de la salud, la privatización del agua, la privatización de los derechos sociales en general y el negocio en que eso se convierte, ocurre en estos últimos 30 años de una manera tan brutal que yo hablo de que esto es una situación de neoliberalismo avanzado. Por lo tanto, y con esto te cierro la reflexión inicial que tú me propones, yo creo que en Chile nace el neoliberalismo, eso, digamos, la bibliografía especializada lo tiene bastante consensuado, se sofistica y se vuelve una expresión avanzada del mismo, pero también creo, y tal vez eso podríamos conversarlo, es un país donde ese neoliberalismo avanzado está sufriendo estocadas importantes, está sufriendo cuestionamientos profundos, está mostrando grietas que si logran terminar con esa expresión avanzada del neoliberalismo, sin duda esas grietas se van a ensanchar y van a tener efectos telúricos más allá de nuestro país. Claro, Pedro, muy de acuerdo. Efectivamente es muy bueno recordar también todo aquello de dónde nació el neoliberalismo y cómo se aplicó de esa manera, porque además sirvió de ejemplo a muchos gobiernos, ya sabemos dónde están esos gobiernos. Pero a propósito de esto también habría que entender otro elemento que es también importante. A pesar de esas grietas, a pesar del rechazo que tiene, hay sectores de la derecha que ahora participan en las elecciones que todavía tienen un alto sentido de eco o sintonía en sectores incluso medios, es decir, algunos sectores medios chilenos creen que están mejor con el neoliberalismo
que estarían peor con el socialismo, y es más, algunos dicen enfáticamente que se salvaron de la dictadura socialista con el golpe militar y que el neoliberalismo al menos les dio la posibilidad de no tener restricciones, de escasez, limitaciones y falta de libertad. Bueno, sí, yo ahí distinguiría en tu pregunta dos elementos, ¿no? Por un lado, el neoliberalismo después de, imagínate, 40 años en Chile de una implementación brutal, intensa, fuerte, de establecer, yo lo llamo un régimen, ¿no? Es decir, estableció un régimen aquí, tanto que les gusta hablar, ¿no es cierto?, a cierta prensa de los regímenes. Aquí vivimos bajo un régimen neoliberal sin ninguna duda, desde los años 80 hasta ahora. Administrado en un momento por la dictadura, después administrado por el eje Partido Socialista Democracia Cristiana, la Concertación, y hoy administrado por los mejores alumnos de ellos, ¿no es cierto?, por los multimillonarios como Sebastián Piñera. Ese régimen creó sentido común. O sea, es decir, el neoliberalismo no solo es un régimen de acumulación, no solo es un régimen de explotación, no solo es una manera, como dice Harvey, ¿no es cierto?, en que las clases dominantes, ¿no es cierto?, recuperan lo que habían perdido con el avance de la izquierda en los años 70 en el mundo en general, es también una propuesta ideológica. Y esa propuesta ideológica, evidentemente en Chile se instaló fuerte, gracias a una serie de situaciones, bueno, en dispositivos comunicacionales, concentración de medios, flujos discursivos muy cerrados, la educación, etcétera. Entonces se instaló un sentido común. De hecho, yo veía una encuesta bien interesante hace poco que demuestra que a pesar de todo del estallido social, a pesar de todo el cuestionamiento a la desigualdad que este régimen ha generado, más o menos la mitad de los chilenos y las chilenas parece que sigue creyendo que ser una persona con una situación económica acomodada depende del mérito individual, ¿no? Una de las grandes mentiras, pero que se instala como sentido común del neoliberalismo. Entonces yo diría eso en primer lugar, esto no solo es un régimen de acumulación, de excedente, de explotación, sino también es un régimen que propone metas, que propone una perspectiva, que propone una suerte de utopía neoliberal, ¿no? Y eso se convierte en sentido común. Y en segundo lugar, lo que tú dices, efectivamente hay una derecha chilena, yo diría mayoritaria, que ahora está en cierta tensión, que es muy pinochetista. Eso no cabe ninguna duda. La derecha chilena no ha hecho como tal vez lo hizo la derecha alemana en su momento, pero la derecha chilena es más bien como la derecha española, podríamos decir, y como, bueno, toda la derecha latinoamericana, que en realidad no tiene mayor problema, ¿no es cierto?, en que haya existido una dictadura de 17 años, la dictadura de Pinochet, que al fin y al cabo logró que ellos no perdieran los privilegios en un momento de la historia de nuestro país con Salvador Allende, cuando por primera vez en los 200 años de historia de nuestro país, efectivamente la tortilla se estaba dando vuelta y las clases populares estaban participando, por ejemplo, del PIB, por ejemplo, de los derechos sociales, por ejemplo, de la distribución de la riqueza como nunca antes. Entonces, yo diría, esos dos elementos hay que considerarlo en la pregunta que tú me dices. Claro, y para finalizar esta primera parte, Pedro, yo coincido en eso precisamente porque además de leer cosas como las de Mark Fisher en Realismo Capitalista, donde él destaca efectivamente que el neoliberalismo no apunta a cambiar la economía, sino a cambiar las almas, la conciencia, como lo dijo en su momento Margaret Thatcher. En Chile, en este momento electoral, parecería que efectivamente hay en contraposición, y digo aparentemente estarían en contraposición dos modelos completamente distintos. ¿Crees tú, Pedro, te lo planteo así, que efectivamente en este proceso electoral se están enfrentando dos modelos, o crees que hay una tercera vía, algo que pueda de alguna manera eliminar esa confrontación y esa que algunos consideran dañina polarización en la sociedad chilena? No, yo no creo que en esta elección presidencial se estén enfrentando dos modelos. No, no, no. No, porque digamos el candidato más a la izquierda, Gabriel Boric, no plantea, yo he leído su programa, en ninguna parte del programa plantea la superación del modelo. Sí plantea, hay que reconocerlo, reformas, algunas de ellas estructurales importantes, ¿ya? Por ejemplo, el fin del sistema de pensión individual, de los fondos de pensiones, el fin del endeudamiento del estudiante para estudiar, un sistema de salud único, recuperar ciertos recursos naturales, plantea importantes reformas en ese sentido, pero no plantea cambiar este modelo.
Por lo tanto, no, yo creo que estamos ante la clásica tensión en un marco, dentro de un marco entre mantener el modelo a ultranzas, como plantea la derecha, Kast, incluso Sichel, o darle un rostro humano. ¿Ya? Esa es como la clásica tensión. Pero sí, y eso sí, Orlando, yo estoy convencido, sí hay en este momento una dinámica, una instancia fuerte, importante, que sí está planteando cambiar este país de una manera mucho más profunda, mucho más estructural, y mucho más, te diría yo, audaz, que es la Convención Constitucional. ¿Ya? Porque tú, por un lado, en este momento en Chile tienes el sistema, la carrera presidencial, que se va a resolver ahora en 6, 7 días más, pero por otro lado tienes una convención constitucional que está trabajando desde julio de este año y tiene hasta julio del próximo año para redactar una nueva constitución y proponérselo al pueblo chileno. Por ahí transcurre el nuevo Chile. Por ahí transcurre lo que va a ocurrir, lo que nace. La campaña presidencial, yo te diría que todavía forma parte de ese Chile que está muriendo, ¿no? De ese régimen neoliberal que se nos instaló, forma parte de eso y evidentemente se está encontrando con un Chile nuevo que emerge, que es la Convención Constitucional, con paridad de género, con representación de los pueblos originarios, de las primeras naciones, con participación de la diversidad sexual, incluso con participación, con diversidad de origen de clase, es decir, los convencionales y las convencionales que hoy en día están redactando la nueva constitución, no vienen como el Parlamento o el Senado chileno de la élite, ¿no? Ahí tú tienes de todo, tú tienes maestras, profesores, tienes trabajadores, tienes gente que sabe lo que es poner el despertador a las 6 de la mañana para salir a trabajar, sabe cuánto cuesta el kilo de pan, etcétera. Y ahí se está escribiendo el nuevo Chile en una propuesta constitucional que la vamos a tener en unos meses, en julio del próximo año, que yo estoy seguro va a profundizar los cambios del modelo. No me cabe ninguna duda que ahí viene el reconocimiento de los pueblos originarios, viene la no privatización del agua, viene la recuperación de nuestros recursos naturales, viene el tema de paridad de género duro, es decir, viene el tema de, seguramente, de reconocer la naturaleza o nuestros hermanos, los animales, como seres sintientes, es decir, ahí vienen cosas muy interesantes y que la derecha no puede impedir porque la derecha en la Convención Constitucional no logró el tercio que les podría haber dado poder de veto. Claro que sí, muy importante lo que acabas de mencionar, Pedro, y volvamos en el segundo bloque de esta entrevista para abordar y quizás profundizar en este sentido de lo que implican estas elecciones, tomando en cuenta en el contexto que planteas, una convención constitucional que podría incluso, si fuese un gobierno de derecha el que ganaría las próximas elecciones, someterse a otro escenario constitucional. De eso hablemos en la segunda parte, enseguida volvemos con Pedro Santander desde Santiago de Chile. Adelante. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y hago la corrección, nos conectamos ahora con Valparaíso en Chile, donde se encuentra Pedro Santander. A propósito de eso le decía que efectivamente no, Santiago de Chile no es todo Chile, y también me encanta Valparaíso donde he estado y que recuerdo además, me lo recordaba él, mejor dicho, que es la tierra de Salvador Allende, lo cual es muy importante tenerlo presente. Pedro, haciendo esta aclaración, también me gustaría entender lo que acababas de mencionar en la primera parte, porque hay un candidato, si no me equivoco, Enrique Zominami, que decía que estas elecciones están marcando también otro elemento que es muy importante. La gente se cansó de la protesta, se agotó en la protesta y parecería que estas elecciones llegan en un momento de agotamiento de la protesta, del levantamiento, del estallido social. ¿Es posible considerar eso como un efecto de la realidad, como una evidencia del proceso electoral? Bueno, mira, yo tomaría con precaución lo que dice Marco Enrique Ominami, ¿no? Es un candidato que se presenta por cuarta vez, es un candidato sin mayor arraigo social, ¿no? Real, territorial. Eh, yo tomaría con mucha precaución, me parece que es un candidato con mucho marketing y buen marketing político, pero no sé si el suficiente arraigo territorial y social
para hacer afirmaciones de ese tipo. Desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido en Chile es que la protesta social, la movilización social, ha cambiado de forma. Efectivamente, la movilización social tuvo la forma de protesta fuerte, intensa, masiva, radical durante 4 o 5 meses, hasta que vino la pandemia. Y vino el control militar. Es decir, yo creo que en esa afirmación que hace Marco Enrique Ominami es un poco cándida, ¿no es cierto? El elemento del control militar de nuestro país no está presente ahí y me parece que es una variable fundamental. La protesta social chilena, además, no solo fue controlada con el COVID y la presencia militar global, generalizada que eso implicó, sino con la represión dura, brutal, sancionada por 4 organismos internacionales de derechos humanos que sufrieron no decenas, centenas de chilenas y chilenos. Es decir, aquí tenemos más de 400 personas con daño ocular producto de disparos, tenemos todavía un montón de gente presa en las cárceles comunes por haber participado. Es decir, aquí también hubo todo un movimiento para frenar la protesta social muy duro, ¿no? Yo creo que eso es mucho más importante en el análisis que hace Marco Enrique Ominami. Y en segundo lugar, creo que la protesta social, la movilización social ha cambiado de forma, se ha adaptado al contenido, al contexto. Sigue habiendo organización barrial como nunca antes en Chile, como hace muchas décadas, digamos, no como mucho antes, pero yo diría que de los años 80 que no teníamos eso. Sigue habiendo muchas ollas comunes, sigue habiendo mucha organización vecinal activada. Pero claro, la protesta, la movilización social se adecua a sus contextos y sigue viva, sigue claramente el movimiento feminista hiperactivo. Es decir, yo te diría que cambió un poco de forma, pero no se ha desactivado, está latente, es como un movimiento telúrico ahí, sísmico, tal vez de menor intensidad que cuando era una expresión más radical, pero ahí está claramente vivo y latente en nuestro país. Ya, pasando de eso, entonces, ¿estas elecciones presidenciales crees que efectivamente van a trastocar la lógica electoral que se ha vivido en las últimas décadas en Chile? ¿Crees que efectivamente esta diversificación podría concretarse, por ejemplo, digo yo, si es que hubiese una segunda vuelta, ahí sí en 2 corrientes, aunque no sean 2 modelos de gestión política y económica? ¿Crees que se diversifica en la primera, pero se concentra en 2 corrientes en la segunda vuelta? Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Este domingo no se vota realmente al presidente de la República, se vota quién pasa a segunda vuelta, ¿ya? Y lo más probable es que este domingo pasen a segunda vuelta quien plantea los cambios más progresistas al interior del modelo, que es Gabriel Boric, acompañado de un representante, de un representante de alguien que quiere mantener el régimen de una manera más similar a como lo hemos conocido en los últimos años. Eso sin ninguna duda yo creo que va a ocurrir el próximo domingo y esos son los modelos que se van a enfrentar al interior de un régimen en diciembre cuando sea la segunda vuelta. Ya, entonces en ese elemento que me parece muy importante, si es así, ¿cómo va a ser el comportamiento del gobierno, independientemente de lo que ocurra con Sebastián Piñera alrededor de los denominados papeles de Pantora? ¿Cuál va a ser el comportamiento social con respecto al gobierno? ¿Hasta dónde se puede sancionar todo lo que implica? Porque te digo 2 cosas clave. El pueblo chileno ha sido víctima de delitos de lesa humanidad y el responsable se llama Sebastián Piñera. No hay que dudarlo, no hay cómo evitar esa sanción, incluso desde el punto de vista o de orden moral. Y el segundo es que efectivamente la pandemia demostró las carencias del alcance que tiene un gobierno para poder atender cuestiones de esa naturaleza que tienen que ver con la salud y con la seguridad propiamente dicha. Es decir, no hay condiciones institucionales. ¿Hasta dónde estas elecciones pueden incluso levantar la posibilidad que los candidatos y los posibles nuevos mandatarios acojan esta realidad para modificarla, no necesariamente para trastocar todo el sistema ni volver una revolución de fondo? Bueno, mira, el gobierno no puede estar más desprestigiado, deslegitimado, debilitado como lo está el gobierno actual de Piñera. De hecho, ha pasado por una acusación constitucional, está acusado no solo de crímenes de lesa humanidad, como tú bien dices, ¿no es cierto?, con 4 informes internacionales que lo respaldan, está también acusado de graves casos y sistemáticos y reiterados casos de corrupción que van desde los mandos militares, desde el mando policial, hasta el presidente de la República. El presidente de la República acaba de aparecer sus negocios en los Pandora Papers, antes había aparecido en paraísos fiscales, es decir, tenemos un presidente
acusado institucionalmente, ¿no es cierto? Y además mediáticamente también en graves casos de corrupción, ¿no? Tiene una compulsión por los negocios, Piñera, que al final mancharon, además de los crímenes de lesa humanidad, su mandato, pero de una manera explícita. Por lo tanto, no puede estar más desprestigiado y debilitado, y si no hubiera sido por la pandemia, yo me atrevo a señalar que no hubiera llegado al final de su mandato. Era muy fuerte la fuerza institucional, pero sobre todo social, que se oponía a este mismo. Ahora, es interesante constatar que todos los programas, excepto el del candidato pinochetista José Antonio Kast, pero incluso el del derechista Sichel, ¿no? El candidato de la moneda, todos plantean reformas impensadas e impensables para el modelo hasta hace un tiempo atrás. Es decir, incluso el candidato de la derecha, Sichel, plantea revisar el modelo de pensiones, plantea revisar el modelo educacional, plantean de alguna manera fortalecer el Estado nuevamente, porque una de las cosas que mostró la pandemia en Chile es que el famoso Estado, ¿no es cierto?, gerencial o gerenciado con lógica privada, no servía para una crisis de la magnitud como la que hemos vivido. Y también ha demostrado, porque esa crisis se transformó también en crisis económica, que el ente, bueno, capaz, ¿no es cierto?, de reactivar económicamente, de ordenar económicamente el mercado interno, la economía en general, es el Estado. O sea, un Estado débil hoy, el único que lo plantea es el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, quien de hecho en su programa plantea eliminar más o menos el 10% de los funcionarios públicos, es decir, llegando al gobierno, él despediría unos 20.000 funcionarios públicos, él achicaría el Estado, haría desaparecer el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, etcétera, etcétera. Pero todos los demás candidatos, incluso de Sichel en adelante, plantean unos con más énfasis, otros con menos, la necesidad de tener un Estado relativamente fuerte o fuerte, como Boris, por ejemplo, lo plantea derechamente. Y una última pregunta que me parece muy importante desde lo que estamos pensando y analizando también, Pedro, tiene que ver con cómo queda la izquierda, hasta dónde la izquierda se puede ir construyendo, resignificando y planteando en una efectivamente opción de poder, no digo solamente de gobierno, sino de poder, porque las elecciones regionales, locales dieron una pauta muy importante, pero en las presidenciales parecería que siempre la izquierda llega dividida y llega siempre con posturas que aparentemente son distintas, divergentes y que no concentran una unidad. ¿Crees que efectivamente la izquierda va ganando más terreno, se va asentando mejor en el plano de una disputa real de poder? Bueno, eso va a depender de cómo definamos izquierda, ¿no? Pero al margen de esa precisión conceptual o definicional, me parece que, digamos que en términos más tradicionales, los candidatos de izquierda, Daniel Jadot del Partido Comunista y Gabriel Boric, que fueron a primarias a mitad de año, hicieron una performance electoral interesantísima, movilizaron casi 2 millones de personas para la elección primaria, triunfó el candidato menos de izquierda, podríamos decir, el candidato Boric, dentro de la izquierda. Jadwe no triunfó inesperadamente para muchos analistas y encuestas, ¿no es cierto?, de la plaza. Y en ese sentido, si entendemos eso por izquierda, dentro de esa izquierda es la opción más moderada, la de Gabriel Boric, se plantea con mucha fuerza frente a esta elección presidencial, y me da la impresión de que, a no ser que ocurran imprevistos, que ocurren en política, es muy probable que Gabriel Boric sea el próximo presidente de la República. Ahora, el Partido Comunista, que es la izquierda, digamos, clásica, institucional, que además tiene un discurso antiimperialista, cosa que no tiene Gabriel Boric, tiene un discurso con rasgos anticapitalista, cosa que tampoco tiene Gabriel Boric. El Partido Comunista sí será una presencia importante en el hipotético gobierno de Gabriel Boric. Es un partido, además, el Partido Comunista, que tiene experiencia de gobierno. Creo que eso es muy importante porque ellos participaron en el último gobierno de Michelle Bachelet. Ahí ellos adquirieron experiencia de gobierno, ¿no? Ellos tuvieron subsecretarios, no ministros, no, pero sí, creo que sí, tuvieron un ministro, 2 ministros, tuvieron subsecretarios, conocieron el aparato del Estado, ¿ya? Entonces tienen una experiencia y tienen un partido muy, bueno, como suele ser el Partido Comunista, muy disciplinado, muy orgánico, funcionando muy bien. Y yo te diría que
si hay dos organizaciones que en Chile tienen, de las tradicionales, que tienen contacto con el territorio, con los movimientos sociales, son los evangélicos, las iglesias evangélicas y el Partido Comunista. Así es. Ahora, no quiero dejar de decir y señalar, y con esto cierro, que por fuera del Partido Comunista y del Frente Amplio hay toda una izquierda, ¿no es cierto?, muy activa, no institucional, muy joven, ¿ya?, mucho más radical, mucho más anticapitalista, mucho más antiimperialista, mucho más clara en su mensaje de construcción de una sociedad que supere el capitalismo, ecosocialista, diría yo, que está muy activa, está muy presente, está muy movilizada, pero no participa de la política institucional mayormente. Claro que sí. Gracias, Pedro. Importante lo que acabas de mencionar. Valoro mucho tu criterio y tu visión sobre lo que está pasando en Chile. Y después de las elecciones, ojalá tengamos tiempo para poder conversar y valorar además en perspectiva histórica qué significa este proceso electoral para los chilenos y también, digo yo, para América Latina. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Te mando un abrazo de vuelta, Orlando. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a Pedro Santander, por supuesto es muy importante lo que acaba de mencionar y además valoremos esto en la perspectiva de lo que ocurra este domingo en Chile, de lo cual efectivamente aquí en Telesur usted tendrá la información inmediata, oportuna y con el respectivo análisis. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.